Continuamos con la conferencia Sexualidad Humana, que será impartida por el doctor Ernesto del Castillo Calleros. Lo acompaña como moderador el doctor Néstor Velasco Pérez, director académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Voy a permitirme leer parte del currículum del doctor José Ernesto del Castillo Calleros. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde también cursó el diplomado en Filosofía y Estudios sobre Fenomenología en Psicología, Problemas Sociales y Económicos de México, entre otros. Se ha desarrollado como docente en las preparatorias de la Universidad Autónoma de Guadalajara y en la Facultad de Medicina de esta institución. También ha impartido cursos de ética magisterial, filosofía de la historia y de la cultura en el diplomado en Filosofía. Dentro de su actividad profesional, ha fungido como jefe de la Oficina de Relaciones Universitarias y como oficial mayor de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios. Asimismo, fue fundador de la Asociación de Egresados de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha dictado conferencias y participado en paneles de televisión y en programas de radio en diversas estaciones. El doctor del Castillo Calleros es autor del libro Historia y Filosofía de la Medicina. Además, ha publicado más de 3,000 artículos periodísticos y editoriales sobre temas educativos, políticos, sociológicos y culturales para el diario 8 Columnas. Actualmente es profesor en el Instituto de Humanidades de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en donde imparte materias como Historia de México, Problemas Sociales, Ética, Bioética, Medicina Legal y Medicina Humanística. Invitamos al doctor del Castillo Calleros a iniciar con su conferencia. Vamos a intentar hacer una relación que lo es muy íntima entre la vida humana y la sexualidad humana. Vamos a tratar primero el aspecto a grandes pinceladas de la situación actual a este respecto. Y posteriormente trataremos de ver lo que es nuestra esencia como seres humanos, que de ella se desprende la altísima dignidad que tenemos entre los seres de la creación. Nuestra sexualidad desde el punto de vista natural y cómo se sobrenaturaliza con el sacramento del matrimonio cristiano. Y finalmente, algunos aspectos sobre la forma de atacar, de contrarrestar a la naturaleza humana en su sexualidad. En una gran obra de Monseñor Pijamer Todd, titulada Los 10 Mandamientos, nos dice que cuando hay más féretros que cunas, el destino de las sociedades humanas y de la humanidad en general está en inminente peligro. Cuando la muerte supera a la vida, ya sea por homicidios, guerras, abortos, infanticidios, suicidios, y todavía se establece un control natal masivo, el mundo se encuentra en los dinteles de la despoblación. En algunos países es ya una realidad. Se está despoblando Europa occidental y central. Se está despoblando la raza indoeuropea en los Estados Unidos de Norteamérica. Y como los espacios geográficos pertenecen a los seres humanos, tendrán que ser cubiertos, como comienza a verse ya en Europa, por asiáticos y africanos. Y aquí en el continente americano, sencillamente por nuestros hermanos mexicanos,
centro y sudamericanos. Es ya, pues, una tragedia vivencial en los países de gran desarrollo económico. Y si continúan con estas tendencias, el aniquilamiento de ciertos pueblos está ya asegurado. Cuando el hombre cifra todas sus esperanzas en el hombre mismo, en su ciencia y su tecnología, con todo lo maravillosa que es la tecnología del siglo XX y lo que va del siglo XXI, pero en manera exclusiva, ese hombre no está preparado ni dispuesto a la reconstrucción moral y material que urge a la humanidad actual. Cuando se piensa en los artificios de la fecundación in vitro o extracorpórea, o hasta de la clonación, en una etapa que ya no es ciencia ficción, desgraciadamente, sino que tiene posibilidades de realizarse, cuando únicamente se piensa en estas formas para la multiplicación de la especie humana, podemos asegurar también que el hombre está condenado a desaparecer de la faz de la tierra. Cuando la ciudad de Dios, de la que habla maravillosamente el águila de Hipona, San Agustín, que tiene un símil o un sinónimo en la expresión civilización cristiana en los documentos pontificios, cuando esta ciudad de Dios o civilización cristiana, que se integra por un pueblo cristiano, con un gobierno cristiano y regidos por el Evangelio, ya no existe más sobre la faz de la tierra, y en su lugar se establece la ciudad del hombre o de Satanás, se cae en la peor decadencia que han conocido los siglos. Cuando los sofismas y los errores son implementados por organismos internacionales y nacionales, cuando aparecen los falsos doctores que envenenan las cátedras y son apoyados por los falsos profetas, paladines de las pseudoespiritualidades contemporáneas, y algunos de ellos infiltrados en las filas del cristianismo. En ese caso, la verdad padece los peores ataques en forma inaudita y concentrada, volviendo a las masas en manipulables grupos carentes de verdadera humanidad que siguen el falso humanismo antropocéntrico. El hombre se convierte así en el Leviatán de Hobbes, el hombre como lobo del hombre, el hombre destruyendo física y moralmente al hombre. Y los engaños, las mentiras más burdas, los errores provenientes del pasado y los que se inventan en la actualidad son el falso alimento espiritual de un hombre subajado y reducido a niveles infrahumanos. La familia tradicional, fuente de la vida y de la sociedad, célula social básica, que es anterior al mismo Estado y a toda organización humana, nunca como ahora es atacada precisamente por ser fuente de la transmisión de la vida humana en la forma que tanto el Creador, que así lo estableció, como los hombres han considerado aceptable y conforme a la dignidad del ser humano. Se ha programado e implementado con malicia sobrehumana, es decir, diabólica, una contracultura de la muerte, presentada con eufemismos engañosos y farisaicos de paternidad planeada o responsable en lugar de contracepción, suspensión del embarazo en lugar de aborto provocado, preferencia sexual en lugar de promoción de la homosexualidad y el lesbianismo y toda situación de promiscuidad sexual.
drogadicción masiva, que es un envenenamiento juvenil, muerte piadosa en lugar de eutanasia o distanasia, etcétera. ¿Qué ha sucedido con el hombre de ahora? ¿Dónde queda el Homo sapiens? Y desde luego, ¿dónde está el hombre cristiano? El hombre cristiano, claro es que aún persiste en medio del fango de la modernidad y posmodernidad, como son todos los aquí presentes. Pero el devenir humano ha sido en general negativo. Del Homo sapiens se siguió al Homo economicus, de este al Homo faber, y este último culmina en Homo videns y hombre laic. Tenemos que buscar la explicación para esta tragedia colectiva de la humanidad. Siguiendo a San Agustín, podemos expresar junto con él y seguir su estrategia intelectual. Creo para entender, entiendo para creer y finalmente creo y entiendo para amar, porque Dios es amor y solo el amor salvará a este mundo. El amor bien entendido, adoración a Dios y amor al prójimo por amor a Dios. Ama y haz lo que quieras, dice San Agustín. Claro, si se ama a Dios, se puede hacer lo que uno quiera, porque nunca querrá uno hacer sino aquello que agrada a Dios. El amante quiere tener siempre conforme, siempre feliz al ser amado. Primero es creer. ¿Por qué va a ser primero creer? Para beber directamente de la fuente de verdad, de la verdad con mayúsculas, que no es otro que Dios. La fe, lo sabemos perfectamente, no se opone a la razón, ni la razón puede jamás contradecir a la fe. La fe supera a la razón. La fe sublima al hombre que investiga con su razón. La fe impide ese desbarrancamiento intelectual del que es víctima la humanidad de nuestro tiempo, de Guillermo de Ockham a los nihilistas filosóficos de nuestros días, se han desbarrancado por perder la fe. Dios me informa en el texto sagrado que Él es Señor y dador de vida. En forma sencilla, las verdades más profundas se expresan con sencillez y claridad. Como Él crea todo lo que existe, el mundo natural y el sobrenatural, las criaturas de la naturaleza y las criaturas de la sobrenaturaleza. Como al crear, San Agustín diría en un instante, nosotros leemos en el libro sagrado 6 días o etapas, pero nosotros no podemos entender ni comprender a Dios. Hago más caso a San Agustín por una simple razón: Dios está en la eternidad. Y entre la eternidad y el tiempo no hay ninguna relación. Es un eterno presente. Tomó arcilla el 6º día. En sus manos tiene que utilizar el lenguaje que podamos comprender los humanos. Y con un soplo le infundió la vida por medio de un alma espiritual. Así creó a Adán. Es curioso y muy interesante
en mi opinión, que para crear al hombre, en el Génesis habla por primera vez en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Imaginen ustedes el amor que Dios nos tiene, que al mismo tiempo nos revela su esencia. Está hablando las tres personas divinas en un solo Dios verdadero y absolutamente una divinidad única. Misterio que a San Agustín le costó en una bella leyenda la admonición por medio de un ángel del Señor cuando trataba de comprenderlo. No se puede comprender, no porque choque con la razón, sino porque está infinitamente sobre la pobre razón humana y de cualquier otra criatura. Pero no es significativo que para crear al hombre nos haya al mismo tiempo revelado su esencia, y todavía, al castigar a nuestros primeros padres por la grave falta, la grave desobediencia cometida, cuando el demonio los tienta diciendo que si desobedecen a Dios serán como dioses, que ese es el pecado del mundo de ahora. El hombre de la alta tecnología y la gran ciencia quiere colocarse en lugar de Dios. Se siente Dios, se cree Dios. Y esa es, en un futuro no muy lejano, la causa de su derrota. Dios castiga ese pecado, pero anuncia algo maravilloso. Por eso algunos teólogos le dicen, bendito pecado. Claro que no hay ningún pecado bendito, pero gracias a ese pecado, Dios va a redimirnos. Y para redimirnos, anuncia, pondré enemistades entre ti y la mujer, entre la mujer y entre la descendencia de la mujer y tu descendencia. Ella te pisará la cabeza, y tú en vano tratarás de morderle el calcañar. Puso a Adán, antes de este terrible pecado, en ese lugar placentero, en que por más que vuele nuestra imaginación, jamás podremos tener la imagen real del paraíso terrenal. Al principio, le dijo que pusiera nombres a todas las cosas, que las limitara, que las comprendiera. Pero dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y vuelve a hablar en plural. Démosle una compañera. Y de aquel sueño misterioso y de una de sus costillas surge, por creación directa de Dios, nuestra madre Eva. Aquí está. Le dio compañera y él es el compañero de ella. Dos sexos, el masculino y el femenino. Más adelante ordena el Altísimo, creced y multiplicaos, y henchid, llenad la tierra y gobernadla. Primer orden que da Dios a los seres humanos. Y vuelve a ordenar, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Con lo que queda fundada y creada por Dios mismo, la familia, en la cual la función procreadora de los padres evidencia el fin de la sexualidad humana. Creo para entender, cuando el mismo Dios en persona, el Verbo encarnado, realizó su tránsito sobre la tierra, fue más explícito y severo en sus leyes que atañen a la sexualidad humana. Si miras a esa mujer y la deseas incorrectamente, ya pecaste en tu corazón, ya cometiste adulterio en tu corazón.
En primer lugar, también tomemos en cuenta que su protomilagro, si cabe la expresión, claro que lo realiza por la voluntad e insistencia de su Madre Santísima. Por eso, todo a Jesús por María. No había llegado su tiempo y sin embargo lo hizo. Pero hay otro aspecto muy importante. Escogió el escenario de un matrimonio, las bodas de Canaán. A los fariseos les respondió que si en la antigua ley Moisés les permitió en algunos casos el repudiar a la esposa, fue por la dureza de vuestros corazones. Pero ahora señala el Señor, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Qué manera de los enemigos de Dios de reaccionar en la Revolución Francesa, aprobando la ley del divorcio, que hizo que un pensador francés dijera, este es el momento más trágico de la existencia, porque el pecado se convierte en ley. Aquí en nuestro México nos dice Joseph Sklarman en su gran obra de Historia de México, México, tierra de volcanes. El licenciado Benito Juárez, que fue presidente de la República a mediados del siglo XIX, entre las leyes de reforma, la ley del matrimonio civil, se le llama vulgarmente Ley Juárez. Pues cuando llegó el momento de hacer el pedimento de la mano de su hija Margarita, un individuo de origen cubano y miembro de las logias como el presidente de aquel tiempo, quizá creyó quedar bien con el licenciado Juárez y le dice que pensaban casarse únicamente por el matrimonio civil. Ese hermano mexicano zapoteca, que era Benito Juárez, casi pierde la paciencia y le dice, mi hija es mujer decente, ¿se casa por la iglesia o no se casan? Y todavía dijo algo más, el matrimonio civil, dijo el licenciado Juárez, es un contrato de burdel. Y es el autor, para que vean los hombres de dos caras que creó el positivismo. Nuestro Señor nos dice y nos da ejemplos. Su discípulo amado fue San Juan, el célibe perfecto. A él le dio, por medio del Espíritu Santo, ese último libro de la Sagrada Escritura, esa inspiración divina, el Apocalipsis, aparte de su evangelio. Dijo, en relación con el hombre y la mujer, si un hombre repudia a su mujer para unirse con otra, comete adulterio. Y lo mismo, si una mujer repudia a su marido para casarse con otro hombre, comete adulterio. Y no hay vuelta de hoja, aunque el respeto humano nos hace fallar en contra de la palabra de Dios. Cuando le presenta a la mujer adúltera, que de acuerdo a la antigua ley tenía que morir lapidada, nuestro Señor dice, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Nadie se atrevió. Pero le dice a la mujer, una vez que se han ido todos, vete y no peques más. No la defendió por adúltera, sino por mujer. Y quizá le pareció excesivo el castigo tan tremendo que se le iba a aplicar. Y quizá solo Dios sabe, vio la conversión en el alma de esa mujer. Para algunos, la altísima dignidad del hombre se demuestra en la conversión. Todos somos pecadores. Pero el tener confianza y fe en convertirnos a sus santos mandamientos, en pedir perdón, en eso reside la grandeza del hombre. Ahora entiendo para creer. Es decir, no se perturba en nada mi creencia, sino que con alegría
veo cómo la filosofía y las ciencias no están en contradicción con la palabra de Dios. Me refiero a la filosofía perenne, a la filosofía aristotélico-tomista, al tomismo en particular y los neotomistas principales de nuestro tiempo. ¿Qué es el hombre? Es la pregunta básica de la antropología filosófica. La respuesta sencilla, pero de alta raigambre metafísica, en relación a su esencia, es un compuesto de alma y cuerpo, de espíritu y materia, en el que los dos principios unidos sustancial y esencialmente constituyen al ser humano. La importancia de ambos, cuerpo y alma. No somos angelitos, no somos espíritus puros. Desde luego que el alma está en una jerarquía superior, pero de todas maneras sin cuerpo no hay hombre. He ahí la base también de razonamiento filosófico que comprueba la resurrección de los muertos al final. Su alma, el alma del hombre, aparte de ser principio de vida como lo puede ser en los otros seres biológicos inferiores, su alma es espíritu. Entre todos los seres de la naturaleza, el único ser que tiene espíritu. La razón nos demuestra la espiritualidad del hombre, la inteligencia que va a la verdad, la voluntad que busca el bien, el libre albedrío. No hay ningún otro ser de lo que yo conozco del cosmos que tenga esa gran cualidad. El alma integra facultades, unas semejantes a una planta, es decir, como las almas vegetativas de las plantas. Crecemos, nos nutrimos, nos reproducimos, pero el alma también tiene otras facultades superiores a las vegetativas, las sensitivas o animales. Tenemos sentidos externos, sentidos internos, tenemos sensaciones y percepciones, y se despierta en nosotros apetitos sensibles que satisfacemos. Pero desde luego que lo que nos caracteriza, lo que nos define, nuestro psiquismo superior, como dirían en psicología, está en el alma, en nuestra razón de la misma alma. No hay multiplicidad de almas en nuestro ser, una sola alma con todas esas facultades. El alma superior que hay en la naturaleza, y por lo mismo la única espiritual. Sí, tenemos razón, tenemos voluntad. De la voluntad depende el amor, pero la inteligencia es la que le señala el camino por medio de los conceptos, del juego de conceptos entre los dos intelectos para llegar a la verdad. Dice Santo Tomás, nadie ama lo que no conoce. El primer acto de amor es de conocimiento. Lo más elevado, lo más digno que Dios se ha dignado darnos a todos nosotros, hacia la verdad y el bien. Silvestre Mauro dice que el hombre es un mundo. En su entendimiento se da intencionalmente la realidad toda. Enseña Santo Tomás que en el hombre se da todo el orden del universo y de sus causas. Hablar del hombre es hablar del universo entero. Lo dice Mateo Liberatore, comentador de Santo Tomás. En el hombre se reúne todo cuanto existe en el orden corpóreo y en el orden espiritual. Es un microcosmos, dotado de inteligencia. No solo existe en sí mismo, es en algún modo ser, vida, sensación, frónesis, logos, pensamiento. Y en el pensamiento todas las cosas. Es un compendio y síntesis de la universalidad de los seres. El alma humana no solo es intelectual, principio superior al cuerpo, y en ese caso desvinculado de él, es sensitiva, y por esto se le ve manifiestamente unida a un cuerpo, mas la unión se realiza para toda su sustancia, puesto que es indivisible, y solo se distinguen sus operaciones. Para Nemesio, obispo de Fenicia, el hombre es un intermediario
entre lo suprasensible, lo sobrenatural, y lo sensible, lo natural. Por su cuerpo pertenece a lo sensible, pero por su alma a lo suprasensible. Forman una naturaleza que es el espejo de todas las cosas. Rey de la creación, repite a la Sagrada Escritura Nemesio. Ocupa en la procesión de los seres un mundo que es puente entre la bestia y el ángel. Finalmente, Pascal hace un comentario hermosísimo al referirse a un problema planteado por San Agustín. El hombre es el objeto más prodigioso de la naturaleza. No comprende lo que es un cuerpo, menos lo que es un espíritu, y menos aún cómo pueden estar unidos un espíritu y un cuerpo. Aquí se esconde la dificultad por excelencia, y sin embargo es el propio ser del hombre. Este hombre que hemos descrito desde el punto de vista de la antropología filosófica, lo tenemos en abstracto, a base de las abstracciones de las mentes de los grandes pensadores. Es su esencia, pero aparte es existencia. En la existencia es donde al hombre lo vemos en toda su realidad concreta. Y es ahí donde el hombre o es mujer. La misma esencia, en lo que somos idénticos hombres y mujeres. La esencia es la misma, animales racionales. Nuestro origen es el mismo, hijos de Dios, ambos. Nuestra dignidad está a la misma altura en el hombre y en la mujer. Y nuestro destino último es el mismo, ir con Dios. Esa es la identidad o la homogeneidad que nos da nuestra esencia. Pero aquí en el mundo todo hubiera marchado felizmente de no haber sido por el pecado de Adán y Eva. Pero entró el pecado y entonces la concupiscencia y entonces la inclinación al mal. Pero todavía Dios nos ama profundamente. Nos da todas las oportunidades en esta vida y nos da tendencia al bien y nos da más, mucho más, su fe, la religión católica, el bautismo, los sacramentos, para arrepentirnos e ir con Él. Tan solo en su justicia incomprensible para los humanos, pero justicia al ángel caído, no le dio otra oportunidad. A todos nosotros nos da todos los días oportunidades. Basta que cada quien en una autointrospección se dé cuenta de ello. Ese es el amor de Dios a su criatura humana. Pero vuelvo a creer para entender, hay un amor máximo de Dios hacia los hombres. El venir a este mundo y tomar carne humana en María Santísima y ser hombre verdadero y Dios verdadero a la vez. El Verbo encarnado. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y todavía hay algunos que dicen que los católicos despreciamos el cuerpo. ¿Cómo vamos a despreciar si Dios mismo tomó un cuerpo? Si sabemos que es parte también de nuestra esencia, si sabemos que irá a la gloria junto con nosotros, si sabemos que hay que, en una forma mesurada, racionalmente controlada, hacerlo desarrollarse, que sea bello ese cuerpo, que sea fuerte, que sea ágil, sin exageraciones. Por eso para nosotros el deporte, la sana diversión, todo eso entra en los procesos educacionales de nuestros alumnos. También el cuerpo
indudablemente, y hay que alimentarlo, y hay que medicinarlo cuando enferma. El cuerpo de Cristo nos da a nosotros la situación real del amor que debemos tenerle también a esa parte de nuestra esencia. ¿Para qué fin fue criado el hombre?, nos preguntaban en aquellos bellos años de los 50 en la doctrina, en aquel bellísimo catecismo tan sencillo y tan simple en el sentido, digamos, positivo de la expresión, el del padre Ripalda. Para amar y servir a Dios en esta vida y después verlo y gozarlo en la otra. Así era. Catecismo que ya no usan desgraciadamente en nuestros templos, en la doctrina para nuestros hijos y nuestros nietos, pero que nosotros inculcamos con nuestros hermanos, tanto en la familia como en esa gran familia que son nuestros alumnos. La verdad, tal como fue dicha y se mantiene durante 2000 años, sin cambio esencial alguno. Sabemos con San Agustín que el hombre es viajero en el mundo y ciudadano del cielo. Y la Escritura nos dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos en búsqueda de la que está por venir. Dios tenía en su infinitud también infinitas maneras para que los seres humanos nos reprodujéramos. El mundo natural nos presenta un mosaico enorme de tipos de reproducción, pero le plugo a Dios crearnos hombre y mujer, y sobre todo hacernos copartícipes sin merecerlo de la obra de su creación, y por ello el hombre no se reproduce, procrea. No es solo reproductor de la especie, Dios lo invita a procrear. He ahí la grandeza, como dice también Tihamer Tod, en el consejo que da cuando habla del 6º y 9º mandamientos. Al joven le dice pureza hasta el matrimonio. Al casado le dice fidelidad hasta la muerte. En esa bella expresión de Tihamer Tod está todo el pensamiento del matrimonio. La castidad, la pureza, la finalidad. Los actos humanos se ven por su finalidad. Vamos a tener hijos y descendientes, hagámoslo en la institución que Cristo nos dejó, el matrimonio. De lo natural que cualquiera de nosotros comprende por la misma ley natural y que inclusive en el mundo pagano se comprendió, de la unión de un hombre y una mujer, la tendencia monogámica siempre existió en la historia, el respeto a la familia, el respeto a la esposa y al esposo, con sus variantes en el mundo pagano, pero por lo general así. En el cristianismo es más, mucho más. Dios lo eleva a sacramento. A eso lo hace integrarse entre los misterios de la fe. Y todavía decimos, la sexualidad humana, sí, Dios nos creó hombre y mujer, idénticos en todo lo que ya mencioné, pero de ahí en adelante todo es diferencia, y bendito sea Dios. Todo es diferencia después de eso. Diferencia no tan solo en el cuerpo, no tan solo en el cromosoma X o el Y, no tan solo en las gónadas internas en la mujer como ovarios, externas en el hombre como testículos, no tan solo en las glándulas que están ahí, que las de Müller, no tan solo eso. También nuestra diferencia está en todo lo fenotípico de nuestros genes, es decir, caracteres primarios y secundarios sexuales. Y nos diferenciamos en la voz, en las actitudes, en nuestra psicología, y nos diferenciamos en la manera de andar, y nos diferenciamos en todas las situaciones
comunes y visibles de la relación social. ¿Por qué? Estamos seguros que en una familia esa diferenciación entre el padre y la madre, esa es la mejor forma de la educación de los hijos para evitar que allí cunda ese terrible daño de la homosexualidad. La relación sexo-persona, desde luego que tenemos que comprender también que no agota a la persona a la sexualidad, ni tampoco la relación genital agota a la misma sexualidad. Pero si se va a utilizar así, debe estar marcada por la palabra divina, matrimonio. Y para toda la vida mientras ambos cónyuges vivan. Y aquellas fuerzas que la naturaleza nos da, cuando son insuficientes, con mucha frecuencia, hay que buscar las fuerzas sobrenaturales que Cristo nos da con el sacramento. Sí, Dios es nuestro Señor y dador de vida, por lo que es el único que tiene dominio absoluto sobre la vida humana. En cambio, los humanos solo tenemos un dominio útil de sabia administración de la vida sobre la vida de los demás seres humanos y sobre la vida propia. Este es el principio fundamental de la ética médica: inviolabilidad de la vida humana inocente. Nadie tiene derechos absolutos sobre la vida de un solo gameto, de un solo embrión, de un solo feto, de un solo recién nacido, sin importar ni la raza, ni el color de su piel, ni la forma de sus ojos, ni su riqueza o pobreza. Nadie tiene derechos absolutos sobre una sola vida humana desde la primera etapa que está dentro del vientre de su madre. No es enorme falsedad, no es una expansión del cuerpo de la madre, es una persona desde el momento que se une el espermatozoide al óvulo y se forma su fórmula genética totalmente diferente a la de sus padres, y que no existen dos fórmulas genéticas idénticas en la historia. Sí, no somos seres necesarios en el sentido metafísico absoluto, porque pudimos no haber existido. Pero una vez que Dios nos dio la existencia, cobramos una relativa necesidad. De ahí aquella bella expresión: eres necesario porque eres irrepetible. Indudablemente, ¿quién va a tener derechos absolutos sobre esa criatura? La madre no, el padre menos, los médicos jamás, las instituciones humanas ninguna, el Estado que se vaya a un lado, la ONU que se quede allá en Nueva York, ni la UNESCO, ni nadie de ellos. Es más, desde luego que no lo haría, pero también para dar toda la fuerza a mis palabras, ni el Vaticano. Nadie, persona o institución, tiene derechos absolutos sobre una sola vida humana. ¿Por qué se comete entonces ese crimen horrendo y en forma masiva del aborto provocado? Qué terrible. La pareja humana o la persona que queda abandonada como mujer que haya cometido ese crimen horrendo, cobarde y vil asesinato de una criatura sin posibilidad de defensa. Todo aborto provocado o inducido tiene que ser pecado muy grave. Se colocan en el lugar de Dios, atentan contra los derechos de Dios, quitando esa vida humana que si concibió en violación. Ay, Dios mío, en violación, ¿qué porcentaje de mujeres pueden concebir? Mínimo. La mayor parte de las que dicen que han concebido en violación, habría que preguntarles quién violó a quién.
Ese caso que vimos en el año pasado en Mexicali, Baja California, los médicos cumplieron como Dios manda y como manda la conciencia médica del juramento cristiano de los médicos. No hago aborto en esa muchacha disque violada. Y luego resulta que se lo pasan a una jueza, porque ahora hay que poner así, jueces y juezas, muchachos y muchachas, mexicanos y mexicanas. Entonces, resulta esa situación. Al individuo que tomaron preso le aventaron 40, 50 años. Si realmente la violó, que le pongan 100, eso no importa. Lo importante es esto de que días después se supo, al hacer el estudio del DNA, que no era el padre. Entonces ya las cosas se complicaron. Y así Elena Poniatowska, que tanto hizo el escándalo en Televisa, se armaron los problemas. Esos medios de comunicación social electrónicos se necesitan regular, y la sociedad humana tiene todo el derecho a exigir que sirvan para la diversión y no para la corrupción. No existen esos medios nada que sea positivo para nuestros hijos. ¿Un partido de fútbol? No, no es uno, es todo el domingo. Noticiarios, pongan los dos canales y la misma noticia la dicen diferente. Telenovelas, Dios mío, no son tan solo las damas, también los caballeros, que lloran con la artista de la novela. ¿Qué de bueno nos dan las telenovelas? Puro contravalor. Porque las hacen para luego venderlas a Rusia y a no sé qué tantas partes. Pues que las exhiban en Rusia y nos dejen en paz aquí. Sí, medios, como diría Tuben, cuando aquellos momentos de los finales de los 60, en que hubo los movimientos estudiantiles en todo el mundo, pero se iniciaron en Berkeley, California, con el tal Herbert Marcuse y sus obras, El hombre unidimensional, Eros y civilización, ese freudo marxista que había huido de Alemania en los años 30. Ese fue el ideólogo de la juventud rebelde de los finales de los 60. Esa juventud que se destrozó, que terminó en el hipismo, que es el culto de Isis llevado hacia afuera. Esa fue la situación tremendas. Cuban dijo que se retiraba del noticiario NBC, que tenía la impresión de estar viviendo una etapa muy positiva del periodismo. Pero dice, el elevamiento de Stokely Carmichael, un líder negro militante, a líder precisamente en todos los medios, fue una obra de la televisión y la prensa norteamericana. Carmichael dice, es básicamente un donadie, que no tenía ninguna importancia hasta que los medios le dieron importancia para vender tiempo y ejemplares. Es lo mismo que sucede. No hay nada espontáneo en la naturaleza de la vida social. ¿Cuánto recibirán los medios por corromper a nuestra sociedad? ¿El rating? No, yo creo que va más allá. Es una serie de problemas muy graves. El aborto, así sea en mujer violada, tengan una idea. ¿Cómo le enmiendan la plana a Dios? Fue la única manera de venir al mundo esa criatura. Esa criatura, edúquenla cristianamente y verán que puede salir de ahí un santo, un científico, un hombre de bien. No lo quieren que porque le recuerda la violencia, délo en adopción. Pero jamás lo asesine. Y son casos rarísimos para que nadie nos presente ese problema, porque no sirve la excepción, sino únicamente para confirmar la regla. Hay un terrible aborto, honoris causa. Causa de honor, ¿verdad? Al menos así estaba. Sí, el papá es muy moderno. Suelta a la niña, aunque llegue a las 3 de la mañana de la disco, el muchacho tiene edad similar al de ella. Esos padres no se acuerdan cuando tenían esas edades de sus hijos,
que a ella le salía foliculina hasta por los oídos y a él testosterona, y que con el alcohol se deciden a todo. Ah, pero el honor se mancilló, él es buen beisbolista, pisa y corre. Y ella queda con el problema. Ah, para que no haya problema para la familia, hay que mandarla a Canadá, dizque a perfeccionar el inglés. No, esa es una salvajada. El honor de la familia se da en la educación a los hijos. Y aún sobre el honor de la familia está la vida humana de esa criatura. ¿Qué otro caso pueden ponernos? El aborto terapéutico. Los médicos que aquí me escuchan y que son ginecobstetras, les daría vergüenza decir que han aplicado uno de esos. Porque significa ignorancia e inoperancia de un ginecobstetra llegar a ese extremo. No, lo peor de todo, lo satánico. Ahora se hacen los abortos sin esas indicaciones que les dije. Ahora se hacen para limitar la población del mundo. Porque dicen que todos los métodos anticoncepcionales les fallan. No, fallan los hombres. Los más desordenados de los seres humanos son los que tragan píldoras o se ponen DIUs o cosas por el estilo. Y hasta para hacer el mal se necesita cierto orden. Uy, en el Seguro Social, cuántas mujeres quejándose de que el aparato no les sirvió de nada. Con razón dicen de que los mexicanos tenemos el complejo de Mexican. Bueno, ya no puedo decir lo demás. En esa situación, Latin Lover, ¿verdad? La situación real es esa. Se aplica aborto para que aquellas criaturas que se le escaparon a la píldora, hay que eliminarlas. A los poquitos que dejan nacer, tienen 48 horas o 72, los señores abogados saben, para matarlos y tirarlos por el caño, el infanticidio. A los que siguen adelante a la calle, niños de la calle, algunos de ellos a las drogas, cuando llegan a su juventud, promiscuidad sexual de todo tipo, homosexuales que andan cazándolos en todas partes, etcétera. ¿Para qué llegan a casarse? Dicen, si tienen todo gratis. Es que la gente de ahora cree que todo es relación sexual y no relación interpersonal en presencia de Dios. Entonces uniones libres, ¿verdad? De cada fin de semana cambian. Una poligamia vergonzosa o cínica. Y luego si llegan a enfermarse, cuídense, porque hay allí en el sector salud algunos eutanásicos. Hay que aplicarle la eutanasia porque ya no es productivo, está viejo, enfermedad crónica, y simplemente el tipo está tan degenerado con esa vida que él se quiere escapar de la vida por el suicidio. Lo peor en los suicidios de nuestro tiempo con el doctor Kevorkian es el suicidio asistido por personal del sector salud. Imaginen eso. Y luego finalmente con la eutanasia, lo más perverso de ella es que el hombre de ahora cree que ya tiene controlado el universo y no sale todavía de nuestro sistema. Cree que ya tiene todo bajo control. Le falta controlar una cosa, la muerte. Y como eso es imposible, está tan loco el satanizado director del mundo actual que dice, no voy a morir cuando tú quieras, retan a Dios, sino cuando yo quiera. Aplíquenme la eutanasia. Esa es la realidad del mundo. Esa es la situación frente al quinto mandamiento. No matarás. Y grandes adelantos de la ciencia. Y grandes adelantos que son siempre cuchillos de doble filo. Pero estamos dejando que nos corten en lo negativo. Y así tenemos toda la genética. Así tenemos la ingeniería genética, que no es una ciencia, son técnicas. Pero ahí está todo eso. Claro que hay cosas maravillosas y muy positivas para el hombre, pero en el reino animal y en el reino vegetal, para la industria, para la alimentación, los transgénicos, lo que quieran, pero no me hagan eso en un ser humano. No hagan nada de eso en un ser humano. El embrión, no me lo manipulen, el embrión es persona. En la fecundación in vitro, ahora contra el 6º y 9º mandamientos,
Todo va contra la naturaleza en una fecundación extracorpórea. Al individuo le dicen mastúrbese para sacar espermatozoides. A la señora, pues con un orificio allá en el fondo de la vagina le sacan un óvulo. Y luego, en una especie de caja de Petri, vamos a poner aquí unos cuantos miles, 200,000, 300,000, 500,000 que sean, y le acercan un espermatozoide, el que llegó cerca, entra y fecunda. Por eso se vienen malformaciones en mayor porcentaje que en la naturaleza, y se vienen monstruosidades. Pero no importa, la están controlando a la que prestó su vientre para que la criatura se desarrollara. Entonces, simplemente hay monstruosidad, aborto, y otra vez empezar, y otra vez. Y los centros más caros y de mayor desarrollo en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, tienen un porcentaje de éxitos del 4 al 10% según el dinero que tengan. Quiere decir que en un 90% o más están asesinando vilmente miles de embriones, miles de personas, miles de seres humanos, y están contraviniendo las leyes de la naturaleza, de la unión hombre-mujer, para tener hijos. Y luego utilizan esto para la clonación. Y quieren clonar humanos. Al menos es posible actualmente, aunque la mayor parte de las cosas están en pura especulación hasta nuestros días. En Estados Unidos ya intentaron 2 ocasiones, por lo menos nos informa Polaino Lorente, pero dejaron 6-7 días multiplicar células al embrión y lo mataron. ¿Qué se espera? Está bien que clonen animales, pero están haciendo especies nuevas. ¿Hasta dónde la naturaleza va a resistir? Hay especies diferentes y no por clonación, por transgénesis. Imagínense clonar hombres. El individuo donador es tan humilde que quiere irse del mundo, pero les deja una copia. ¡Qué humildad! Y luego fíjense que la naturaleza supera todo este artificio. Más de 100 millones de espermatozoides para que de ellos uno solo haya sido el de cada uno de nosotros. El más fuerte, el mejor. Y luego imaginen también en esas situaciones que las malformaciones han sido menos, y además hay un problema. Si se puede luchar con los adelantos de la ciencia contra malformaciones por situaciones hereditarias y lo demás, bienvenido, pero respetando las normas éticas. Por fin, ya que el tiempo siempre es un problema para todos nosotros, diríamos que al embrión no aceptamos que lo manipulen. Es un ser humano, es una persona. Pero hay la falsa filosofía, la pseudociencia de la anticoncepción, desde mediados de los 70 en nuestro país, por medios de propaganda, por los medios de comunicación, excitando el psiquismo inferior de todos los hombres y mujeres de nuestro país, la irresponsabilidad para limitar, según esto, la población mexicana que crecía a grandes pasos. Jamás pensaron que nunca había crecido así, y jamás pensaron, con la experiencia de otros países, que llegaría a estabilizarse naturalmente. Pero ¿qué derecho les asiste a esos señores del Fondo Monetario, o del Banco Mundial, o del gobierno de donde sea? Ahorita no les digo nada, pues ya se quedaron sin torres en el ajedrez, no puedo decir nada. Entonces, en esa situación, ¿qué derecho tienen a inmiscuirse en la vida tan íntima de las personas humanas? Y qué machos son los mexicanos. Para mí, el llevar a la esposa, por decir algo, al sector salud de algunos de esos hospitales y aceptar que le pongan un aparato o que le prescriban píldoras o cualquier otro medio anticoncepcional artificial, moralmente es como si se lo hubieran violado delante de él. Claro, hay problemas, pero cuando hay problemas reales, seguros, no únicamente el placer por el placer en este mundo hedonista, los hijos no tan solo cuestan dinero, eso vale nada, sacrificios y toda una vida dedicados a ellos. El cordón umbilical espiritual
jamás se rompe ni debe romperse. Es más fácil caer en esas falsedades. La familia pequeña vive mejor. Claro, yo la cambio por un dicho mexicano: entre menos burros, más olotes. Pero que hay familias en que la señora, por sus enfermedades, o él, o situaciones sociales, ¿qué tal si tiene que andar viajando mucho? Ni modo que tenga hijos todos los años, ¿verdad? Si no, ¿cómo le irá? Entonces, situaciones de cualquier tipo que tengan seriedad y cierto grado de gravedad, pero se establece entonces los únicos aspectos dignos del ser humano, los medios naturales, la continencia, la abstinencia y todo lo que está en relación con ello. No voy a entrar en detalles porque no vengo a hacer propaganda ni de esos medios. Lo peor de la anticoncepción es su propaganda. Ahora, la fidelidad está en entredicho. Si muchas mujeres, junto con sus hombres, de clases mal educadas, mal informadas, con muchos problemas, se mantenían leales, porque si las embarazaba el lechero, así les iba. En la actualidad ya no sucede eso. Ya no es tan solo él el infiel, que jamás debería de serlo, sino ella. Dice uno, qué familia, qué ejemplo para los hijos, qué desgracia para esos hijos. Y se enfadan tan pronto que luego entran al divorcio. Y los niños creen, los jovencillos, que ellos son los culpables de esa separación. Y hay que hacer una educación especial para hijos de divorciados. Qué injusta es la gente en nuestro tiempo. No, Dios, nuestro Señor, es Señor y dador de vida. El don de la vida que nos ha dado es que desde la nada nos dio nuestro ser. Somos y existimos gracias a Él. ¿Cómo vamos a atentar contra la vida propia o la vida de nuestros semejantes? No tenemos derecho. El único dueño absoluto de nuestra vida es Dios. La vida es un don, pero es una obligación para nosotros el mantenerla conforme, como se dice en medicina, a los métodos ordinarios. Es una obligación, no tan solo eso, sino que mientras que Dios nos presta vida en este mundo, hacer el bien, luchar por la verdad. Y aunque el mundo parece totalmente perdido, no es así. Si no, no estarían aquí todos ustedes escuchando unas palabras tan simples que en realidad únicamente está en su mente de cada uno de ustedes en mejor forma expresadas. Lo único que he hecho yo ante ustedes es organizar esas ideas y pensamientos. Pensamos muy similar frente a estos problemas. Quiere decir que nuestra patria en primer lugar y después veamos el mundo tiene salvación, pero eso hay que pedirlo en el mundo sobrenatural, que de ahí nos llegue ese impulso, esa bendición de Dios para seguir bregando en este mundo por Él, para Él, con Él, y llevar nuestra familia, cada uno de nosotros, hacia el cielo. Muchas gracias. Bueno. Hay aquí varias preguntas, algunas creo que se agrupan en alguna sola, de manera que vamos a leer algunas de ellas antes de cruzar la palabra al doctor Ernesto del Castillo. Una de ellas dice: los homosexuales nacen o se hacen, y si nacen se pueden curar. Luego existe una corriente científica, entre comillas, que sostiene que el homosexualismo tiene un componente genérico y por lo tanto no son o no deben ser castigados ni juzgados. Algo relacionado con el tema: ¿cuáles son
las causas de la homosexualidad y qué es la causa de la pederastia. Pederastia. ¿El homosexual nace o se hace? ¿Existe un gen homosexual? Por las dos. Bueno, de lo que hemos investigado y lo que nos da nuestra experiencia, no vamos a ser extremistas en el sentido de decir ningún aspecto de estos puede tener razón. Quizá lo tenga, pero lo que sí voy a decir, de acuerdo a lo que yo sé, que hasta ahora nada de eso se ha demostrado. No se ha demostrado un gen homosexual, no se ha demostrado un tercer cromosoma homosexual, no se ha demostrado diferencias cromosómicas entre el varón normal y el homosexual, no se han demostrado situaciones importantes de diferencia en cantidad y porcentajes de hormonas. No se ha demostrado, porque salió una investigación de Samuel Lebey en el tamaño de cierta parte del hipotálamo de algunas circunvoluciones cerebrales, que hizo autopsias en homosexuales muertos de SIDA y las comparó con personas normales, cadáveres de personas normales. Resulta de que quedó totalmente sesgada, como dicen ahora, su investigación, porque habían muerto de SIDA y el SIDA ataca al cerebro y dio ese cambio en las magnitudes o en los tamaños de esas circunvoluciones. Nada había genético, nada había de nacimiento. Por eso, en cierta forma se dice, no nacen, los hacen o se hacen. Los hacen. Un factor quizá más interesante está en el proceso educacional, está en el proceso psicológico de la persona, en la relación familiar, porque comienza a fraguarse este problema a edad muy temprana de la infancia y sobre todo llegando a la prepubertad. Algunos dicen que el padre es brutal con el hijo varón, pero otros dicen que es brutal cuando se da cuenta que el hijo, pues como dicen, ¿verdad?, ya anda bateando por el lado izquierdo. La realidad es que sí, en la familia, la educación. Algunos dicen que son las madres las que hacen homosexuales a sus hijos, quizá, pero es proceso educacional dentro de la familia. Desde luego que es fácil comprender que si un niño es atacado sexualmente por familiares o amigos en el seno del hogar, pues es un candidato no necesario, pero sí por ese camino va a seguir hacia el homosexualismo. Diríamos, a ellos los hacen un incorrecto sistema educacional, una situación de relación familiar, una situación psicológica en ellos, como cambio ante esas monstruosidades. La imputabilidad para ellos tendría que ser un poco diferente, pero no en el sentido de que no desean salir de ese problema la mayor parte. Los otros son los que se hacen, aquellos que han probado todas las mieles de la voluptuosidad y que han querido llegar a placeres un tanto prohibidos o demasiado prohibidos. Eso se hacen por sí mismos, son totalmente responsables desde su origen. Pero también está demostrado que la homosexualidad se cura. Ya hay muchos datos que nos demuestran, pero ¿cómo se curan? Algo semejante a como se hace con Alcohólicos Anónimos. Ayuda psiquiátrica o psicológica, correcta, situación de alejarlos del medio donde están con los demás homosexuales, desde luego, y sobre todo, doctrina, fe, amor cristiano. Y en esa forma salen de allí muchos que inclusive han relatado esa situación. Muchas gracias. Porque hay otras preguntas. En una preguntan, ¿usted cree que si una pareja no puede concebir, no debe intentar por medios clínicos el procrear? Bueno, existe lo que se llama inseminación artificial, pero no propiamente. Es decir, se conoce tradicionalmente como ayudas artificiales a la concepción. Siendo homóloga y como un apoyo de parte del médico después de la relación sexual normal en esa pareja,
No hay grave problema ético que yo vea. En las heterólogas siempre es grave problema moral el utilizar semen de otro hombre. La homóloga del mismo marido con su señora realiza el acto sexual normal y el médico interviene después para ayudar a que esos espermatozoides en su líquido espermático de vesículas seminales y líquido prostático pueda penetrar, por ejemplo, si el problema está en el cuello del útero. Hay que dilatarlo para ayudarle, o puede ayudarle depositándolos hasta el útero, cosas por el estilo, que no veo yo grave problema ético en relación con la ética médica. Pero todo lo que es fecundación extracorpórea y todo tipo de inseminaciones artificiales heterólogas nos resultan éticamente negativas. Muchas gracias. Sí. Dice, en sentido médico, cuando la vida de la madre está en peligro en su embarazo, ¿en qué ocasiones el médico puede tomar la decisión de terminar el embarazo? Y hay otra aquí parecida, dice, ¿qué se debe hacer en caso de que una mujer lleve un embarazo riesgoso y pueda perder la vida? ¿Quién tiene la prioridad para vivir, el hijo o la madre? Bueno, la mayor parte de las veces son temas de telenovela, porque el médico sería demasiado tonto si le dice al Señor: ¿a quién quieres que salve? ¿A tu mujer o a tu hijo? Una pregunta de esas terriblemente negativas que no creo que ningún médico que se respete a sí mismo las haga. La situación es: ¿a cuál salvar? A los dos. Por la experiencia del médico, una de las dos tiene menos posibilidad de sobrevivir. Es su experiencia, pero ni siquiera así va a atentar directamente contra ella. Tiene que esperar, y esperar el aspecto natural de las situaciones. Se necesita apoyo de especialistas. Ahí tiene a todos sus colegas, tiene todos los logos, todas las personas que están especializadas en corazón, riñón y todo lo habido y por haber. Cuando adelantar un parto, cuando se está presentando un caso grave, espérense, como se dice vulgarmente, a que pueda vivir fuera del útero, 7º mes aproximadamente, o ahora un poquito antes, con los adelantos de la tecnología en medicina, y entonces salvan a la madre y salvan a la criatura. Pero antes de que sea viable, es asesinarlo. Si muere uno o muere el otro en un caso médico, el médico no es el responsable, sino que trató de salvar ambas vidas. Puede morir una, pueden morir las dos, eso queda en manos de Dios. Pero hago todo el esfuerzo por salvar a ambas, aunque sepa que una muy probablemente no va a poder salir adelante. Y ninguna de las dos es más preciosa ante los ojos de Dios, sino ambas. La fertilización in vitro con el óvulo de la madre y esposa y el espermatozoide del padre y esposo para implantar el embrión de la madre, y parece ser una solución válida para los esposos que no pueden encargar. ¿Está usted de acuerdo? Miren, el famoso FIDET, que se dice por las iniciales de la fecundación extracorpórea o in vitro con implante de embriones en útero, todo el proceso es antinatural y está viciado. La situación es que está bien, hay un porcentaje entre 10 a 15% de parejas estériles, pero lo curioso es que con tratamiento a base de fármacos, con hormonas en distintas combinaciones, se disminuye mucho ese porcentaje a un 5%, en lo que entran algunos aspectos de ayudas artificiales éticamente correctas, pero la extracorpórea en ese caso está viciada en todos sus pasos, está en contra de la misma naturaleza. Además, le ofrece la humanidad, ahora que es curioso, las parejas fértiles no quieren reproducirse, y las infértiles gastan hasta todo lo que su fortuna por tratar de tener un hijo. ¿Es injusta la situación? Bueno, desde el punto de vista humano.
Pero las parejas fértiles que no quieren hijos se los pueden obsequiar a las estériles que sí quieren. Muy bien, pues siguen llegando preguntas, pero aquí el doctor del Castillo, parodiando a Chente Fernández, el cantante mexicano, dice que mientras ustedes siguen preguntando, él sigue contestando, así es de que sigan mandando sus preguntas. Dice, ¿qué es la distanasia y la eugenesia? En relación con la eugenesia, buenos nacimientos, es un ideal si la palabra de origen griego la pudiéramos llevar a cabo y tratemos de llevarla a cabo con una buena salud para la madre, para el padre, para ella durante todo su embarazo, todos sus controles y una criatura sana y bella que van a ser. Para mí esa es la verdadera eugenesia. Y cualquier tipo de problemas que tenga de tinte hereditario o que pueda accidentarse y lo demás, tratarlo de inmediatamente con todos los adelantos de la medicina. No interesa si es rubio o de ojo azul, puede ser moreno y de ojo negro, puede ser con ojo rasgado y con nariz más o menos a la romana, no importa eso. Lo importante es que nazca bien la criatura y su madre esté bien y la familia siga adelante. En el problema de la distanasia, no sé, yo lo entiendo en un sentido. Los médicos, ante las fallas de muchas personas que están más indicadas para hacerlo, pero a veces nos cuesta más trabajo de que llegue un sacerdote modernista a calentarle la cabeza a un moribundo, quizá con problemas negativos. Debemos de prepararnos, hay toda una ciencia de la tanatología para ayudarles a una buena muerte, pero buena auténtica, evitarle esas dificultades, esos más que dolores físicos, morales o espirituales de la persona en sus últimos instantes, el derecho que tiene a que se le diga la verdad, el derecho que tiene a arreglar sus cosas ante los hombres y ante Dios, el derecho que tiene a saber, el derecho que tiene a morir en el sentido de que es el último acto de su vida. Y entonces esperar que Dios lo reciba en la otra, y los médicos debemos de, cuando fallan familiares y demás personas que les llevan, tenemos la obligación de estar con ellos, con un sentido más que humano, un sentido cristiano de la vida. Muy bien. Aquí sobre la eutanasia, preguntan, desconectar a un enfermo con muerte cerebral de los aparatos que le dan vida artificial es eutanasia. Y luego otra relacionada que dice, ¿qué opina de la eutanasia? Donde son casos de una enfermedad irreversible que es preferible no ver sufrir a un familiar. ¿Estaría de acuerdo y donde el enfermo te lo pide? Bueno, el segundo caso es la eutanasia clásica, muerte por piedad. Pero yo no sé piedad para quién, si para el pobre moribundo o para sus familiares, que ya no lo aguantan. En realidad, en ese caso, rechazaría completamente aplicarle eso. Para el sufrimiento, hay un arsenal en la medicina para hacerlo, y si no, hasta intervenciones de cordotomía posterior en médula y cantidad de cosas más. Si es el dolor, que es el síntoma más duro, el síntoma más dramático en estos casos, hay un arsenal para combatirlo. En el segundo caso, muerte cerebral, bueno, yo diría que de acuerdo a lo que me he informado, se necesitaría, por ejemplo, en Europa le dan más importancia al diagnóstico clínico de muerte cerebral que al electroencefalograma y cardiograma plano. Quizá tengan razón, se necesitan 3 expertos neurólogos para decir que está en muerte cerebral y que ya es irreversible. De todas maneras, lo único que se puede hacer, ya que están ocupando algunos aparatos que le están dando a él para mantenerle una vida en estado artificial, quitar esos aparatos que dan lo que llaman encarnizamiento terapéutico. Pero si sigue respirando, si sigue lo demás, alimento, oxígeno, agua, tiene derecho a ello. La situación es que me contaban un cuento muy curioso en uno de los libros sobre estos temas.
de que está San Pedro allá en el cielo y luego oye que tocan a la puerta y sale y no hay nadie. Al ratito vuelven a tocar y sale y nadie. Y unos minutos después vuelven a tocar y entonces está ahí un pobre individuo. Le dice: San Pedro, pues ya vengo aquí contigo. Dice: pero ya llevas 2, 3 veces que has tocado aquí, ¿te estás burlando de mí? Le dice: no, perdóname, San Pedro, estaba en terapia intensiva. Esa es en relación del encarnizamiento. Pero muy difícil, se necesita verdaderos expertos para ello, neurólogos de primer categoría. Por aquí preguntan, ¿la vasectomía y la salpingoclasia son mal vistos, son poco éticos? ¿Por qué? Hay un principio en medicina en relación con la cirugía que se llama principio de mutilación. La única situación para mutilar parte del cuerpo es cuando pone en peligro la existencia de todo el cuerpo. La parte vale por el todo. Desde luego que en el principio de mutilación, ¿para qué la vasectomía? Su finalidad es terapéutica, suponiéndolo, es correcto. Anticoncepcional, es ilícita. La salpingoplastia, lo mismo. En realidad, las indicaciones ya en la vida práctica para una y la otra son anticoncepcionales y las dos éticamente ilícitas con esa finalidad. Muy bien. Una pregunta, ¿qué es el pansexualismo y cómo podemos enfrentarlo? Bueno, el pansexualismo surge desde finales, la segunda mitad del siglo XIX, en que existió Segismundo o Sigmund Freud. Él habla del pansexualismo en el sentido de que todos los aspectos psicológicos, en una forma más o menos simbólica, los relaciona con el desarrollo de la sexualidad humana. En un psicoanálisis al tipo Freud, cualquier problema se tiene porque se quedaron estancados en la etapa oral o en la etapa anal del desarrollo sexual y no llegaron a la fálica, que es la de la adultez. Y luego a lo mejor tienen complejo de Edipo y por ahí los anda persiguiendo ese señor. Pero todo ese simbolismo, sin embargo, dio oportunidad con cosas más claras a decir, por ejemplo, el homosexualismo no es un mal, no es una enfermedad, hombres muy importantes lo han sido, sí, porque él era uno de ellos, Sigmund Freud. Por otro lado, ¿qué no escribió? Si era un cocainómano, imagínense cuando andaba en onda todo lo que pudo haber escrito. Y ese pansexualismo llega a nuestros días, diríamos de Freud a Reich, pasando por Erich Fromm y por Herbert Marcuse, entre otros como los elementos más importantes. Unos agregaron marxismo a la calentura sexual, Fromm y Marcuse. Otros simplemente siguieron adelante, dejaron unas cosas secundarias en el camino. Sin embargo, en el freudismo hay que tener mucho cuidado. Es como cuando nos metieron los libros obligatorios de biología en las primarias en tiempos del presidente Echeverría. Sí, el escándalo era por la educación sexual y el de ciencias sociales era el que llevaba el peor veneno a favor del comunismo. Entonces, en nuestro tiempo también hay que ver eso. En Freud lo peor, aparte de ese pansexualismo que tanto llama la atención, que tanto destruye sociedades inclusive, desde luego que por eso es importante, sin embargo en el fondo es un materialismo total, y por lo mismo se dice que 3 personalidades influyeron la ideología del siglo XX, y diría yo lo que va del XXI, Freud, Marx y Einstein. Freud y Marx no se pueden considerar científicos, porque no sujetaron a ninguna comprobación científica sus ideas, ninguna contrastación de sus hipótesis. El único que actuó científicamente fue Einstein, pero los que siguieron a Einstein llevaron su relativismo de la física a toda la vida humana, que nos ha hecho tanto o más daño, como habíamos escuchado ya, el relativismo ético, el relativismo en relación, diríamos metafísico, en relación a la verdad, etcétera. Entonces, tanto Freud como Marx son gnósticos, y los gnósticos del tipo de ellos se les llama cabalistas, y tanto el freudismo como el marxismo han destrozado millones de vidas humanas.
Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿en qué casos los métodos naturales no son lícitos? Bueno, aquí antes de que nos conteste, simplemente quisiera comentarles que el doctor Ernesto del Castillo, cuando habla de la aceptación de los hijos que Dios le dio al matrimonio, él lo predica con el ejemplo. Él es padre de 17 hijos, de manera que no es teórico de esto. No diríamos ilicitud en sí en el método natural, no, sino en cuándo y con quién, con qué pareja humana se va a implementar, que haya una razón suficiente, como decimos en filosofía, para fin de aplicar ese método natural en cualquiera de sus aspectos o de sus tipos. Muy bien, aquí otra pregunta. Al morir el hombre o la mujer que han estado casados, ¿el matrimonio se acaba? ¿El que queda vivo puede volver a casarse? Indudablemente, por eso decía Tihamer Toth, al joven pureza hasta el altar, y ya casado, fidelidad hasta el sepulcro. Porque algún sacerdote me ha explicado de los buenos amigos que tenemos siempre, de los buenos sacerdotes, que es sacramento de vivos, aunque otros bromean diciendo lo contrario. Es que es nada más en esta vida. Recuerden a nuestro Señor Jesucristo, aquel fariseo que lo quiso tentar, aquella mujer que tuvo de maridos a 6, 7 hermanos, porque se iban muriendo, enviudaba, y de acuerdo a la ley de ellos tenía que ser el siguiente, y le preguntan, ¿cuál de ellos va a ser su marido en la otra vida? Dice, ustedes no entienden. En la otra vida, en la eternidad, no hay nada de eso. ¿Qué existe para mí en la otra vida, según lo que me han informado también buenos sacerdotes? El amor auténtico entre los seres humanos, el amor que hemos sentido aquí, ese jamás se olvida. Bueno, aprovechando ese tópico, me acordé de un chiste, de que estaba un matrimonio ya de cierta edad, y estaba, la esposa le pregunta al marido, dice, oye viejo, ¿qué harías tú si me muriera? Y entonces él le contesta, bueno, pues me volvería loco. Dice, oye, dice, ¿y te volverías a casar conmigo? Bueno, dice, no tan loco. Muy bien, pues vamos a seguir. Las relaciones sexuales son necesarias para conservarse como persona normal. En esto pensemos de que la mayor parte de los seres humanos, en aspecto de la especie humana, la mayor parte, para completarnos, para plenificarnos, como dicen ahora, para vivir una vida plena, la gran mayoría lo hacemos por medio de una vocación, la vocación del matrimonio. La otra mitad del mundo, dicen, se la entrega una mujer al hombre. ¿Quieres juntar las dos mitades para saber lo que es el mundo? Cásate. Ama a tu mujer, ten hijos con ella y comprenderás las dos mitades. Sin embargo, no quiere decir que sea la única forma de planificarse. Hay un sector de gran calidad de la humanidad que Dios elige para él, que son los sacerdotes y las monjas. Ellos, sin ningún problema de sexualidad, ni mucho menos, saben llegar a lo más sublime y a comprender cómo se comprenden las cosas desde fuera. Porque alguien me preguntaba, ¿qué puede saber un sacerdote sobre el matrimonio si no se ha casado? Le digo, no podemos hablar de homosexualidad porque no soy homosexual. Si queremos tener vividas todas las experiencias, va a ser imposible. No podemos hablar de asesinato ni cantidad de cosas, ¿verdad? El sacerdote sabe mejor, porque en cierta forma cuando hablo, conforme a otros autores, águila de Hipona, que le decían a San Agustín, es que para entender el problema más grave, para entender la realidad, es que estamos inmersos en ella y no podemos salirnos de ella. La realidad material en la que estamos actualmente, se supone que si estuviéramos fuera de ella, la comprenderíamos mejor. Como esto
no es humanamente posible, tan solo intelectualmente se puede lograr. Y le dicen águila a San Agustín porque era el hombre que de las más altas o de las cumbres más altas de la intelectualidad vio la realidad, y por eso fue un hombre tan sabio y tan santo. ¿Cómo puede estar seguro que existe el alma al momento? ¿Cómo puede estar seguro que existe el alma al momento de la concepción? La seguridad de tinte experimental no la podemos tener, ¿verdad? Pero sí tenemos una situación muy especial. Está el embrión, lo único que sé que va a salir de ahí es un niño latoso. Y no va a salir ni un gatito, ni una liebre, ni cosa por el estilo. Es decir, seguridad experimental es esa. Seguridad de que ahí está una vida humana, claro que la tenemos porque nosotros todos fuimos embriones antes. Entonces, debido a eso, es ahí donde está el alma. Porque si no hubiera alma, no habría vida, y el embrión está vivo. Dice, al ser expulsados Adán y Eva del Edén, ¿cómo fue que sus hijos tuvieron más hijos si la religión católica no permite el incesto? Yo supongo que crece y multiplícate, les dijo Dios, y eso tenían que cumplirlo. Y se llega a cumplir, ya no digamos en tiempo de Adán y Eva, acuérdense del episodio de Noé. Le tienen que dar vino a las hijas para fin de procrear porque había vuelto a empezar la humanidad. No seamos muy delicados, ahí no hay el incesto que la Iglesia siempre tendrá, la verdadera fe siempre tendrá que reprobar, como un pecado muy grave. Pero en esas circunstancias, primero es crece y multiplícate. Las mujeres que estamos divorciadas, ¿usted cree que tenemos derecho a una nueva oportunidad de volver a formar una familia como Dios manda? Bueno, para esto que son cosas delicadas, podrían tomarme como muy fundamental en ello. Simplemente les digo que hay un sacerdote en la Santa Cruz que tiene grupos de personas así. Inclusive me dio mucho gusto una vez en Canal 4 que llegaron personas de ese grupo con un padre jesuita de aquí de la ciudad que es todo un problema porque está a favor de homosexuales y de todo lo promiscuo en sexualidad. Sin embargo, esas personas, una de ellas era divorciada y hubieran escuchado, ella le daría la mejor respuesta. Siempre dijo que jamás aconsejaría a nadie una situación como esa y que reharía su vida con sus hijos y que era la única manera de poder, mediante el sacrificio, salir adelante. Es que en realidad yo veo difícil, sobre todo en los hombres divorciados, que fácilmente traten enseguida, después de su primer fracaso, hacer fracasar a una señorita. Rehacer la vida es una expresión muy romántica, desgraciadamente no se rehace porque en los varones divorciados van sumando como líneas en la cacha de la pistola todas las veces que rehacen su vida. Pero una mujer desde luego es diferente, pero no creo que se rehaga la vida por medio de alejarse de Dios. Ese sería el único problema. Muy bien, tenemos una última pregunta. En su opinión, ¿a quién corresponde la educación sexual de los niños? ¿A la familia o a la escuela? En realidad siempre ha dependido de todos, pero el derecho primordial es los padres. En segundo lugar, los maestros en las escuelas. Sobre todo en tiempos como los actuales, en que todo es promiscuo en todos los medios de comunicación y lo demás, y hay que estar siempre al pendiente de nuestros jóvenes, sobre todo de niveles desde primaria, pero sobre todo secundaria y preparatoria. Son grandes jóvenes, hombres y mujeres, que recibieron en su casa, bebieron bien su educación. A veces sus padres, como sucede, no se atreven a hablar con mucha claridad. Hay que hablar con claridad suficiente, pero con respeto a ese tema. Hay que hablar conforme a la edad, conforme al desarrollo psicológico y siempre personalmente. Nunca hacer grupos enteros, mucho menos en la educación mixta tan común de ahora, hablar sobre esta temática en forma tan general con todos nuestros jóvenes.
a pedirle al doctor Néstor Velasco Pérez, director académico de nuestra institución, lea la relatoría de la conferencia del doctor Ernesto del Castillo, que estuvo a cargo de la doctora Guadalupe Figueiras de Montiel, directora de la Preparatoria Femenil Colonial San Javier de la Autónoma, y por el doctor Jesús Ambriz Vidal, jefe del Departamento de Psicología Médica y jefe de Medicina Humanística del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor, por favor. Haciendo una breve reflexión sobre cómo ha sido pervertido el orden natural en la época actual, podemos decir que cuando hay más féretros que cunas, el destino de las sociedades humanas y de la humanidad en general está en inminente peligro. Cuando la muerte supera la vida, ya sea por homicidios, guerras, abortos, infanticidios, suicidios, y todavía se establece un control natal masivo, el mundo se encuentra en franca degeneración en algunos países, sobre todo los de más desarrollo económico. Es ya una tragedia la existencia, no es cuestión de tiempo el aniquilamiento de la especie humana. Cuando la ciudad de Dios se convierte en la ciudad del hombre, se cae en la peor decadencia que han conocido los siglos. Siguiendo a San Agustín, creo para entender, creo y entiendo para amar, es la solución única de esta contracultura actual. ¿Qué es el hombre? Un ser compuesto de alma y cuerpo, en el que los dos principios están unidos substancialmente. De acuerdo a la revelación, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo que le da su máxima dignidad. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, démosle una compañera. Y creó, tomando una costilla del cuerpo de Adán, a nuestra madre Eva. Dios los creó hombre y mujer. El hombre, creado a imagen de Dios, pierde su santidad primigenia por el pecado y es redimido por el misterio del amor de Dios, que es la encarnación del Verbo. En la realidad de su existencia, el ser humano se concreta en dos únicos sexos, varón y mujer. Dios así los creó para complementar realizando operaciones y funciones diferentes en el orden natural y así lograr su último fin, la vida eterna. Dios, en su infinita sabiduría, nos hizo copartícipes de su acción creadora en el tiempo y el espacio, no siendo solo reproductor, sino procreador. El primer milagro de Jesús escogió realizarlo en la celebración de un matrimonio, las bodas de Canaán, haciendo notar su dignidad. Cristo elevó la dignidad de la unión monogámica de un hombre y una mujer a la categoría de sacramento, el matrimonio medio de santificación. La definición sexual en el ser humano marca toda su personalidad. Dios, creador del hombre, es el único que tiene dominio absoluto sobre la vida del hombre, por lo que el hombre que viola este principio fundamental se convierte en homicida. Ejemplos de ello son el suicidio, que es disponer de la propia vida y será siempre ilícito éticamente y por lo tanto pecado grave. B. Aborto provocado, es matar a un inocente indefenso y será siempre un crimen. El aborto provocado ha pasado a ser un medio de control natal que constituye un verdadero holocausto. C. Manipulación genética, si viola el orden moral natural, es inadmisible. D. Clonación. Las objeciones contra la clonación humana son de una fuerza tal que hasta para los más tolerantes este intervencionismo genético es intolerable. E. Manipulación de embriones. Esta no debe admitirse porque el ser humano empieza a existir como tal desde el momento de su fecundación. El estatus moral del embrión humano es por lo tanto el de una persona. Hablar de periodo prehumano es un ejemplo de relativismo ético. Eutanasia o muerte piadosa, que realmente es muerte despiadada.
Los mandamientos sexto y noveno de la ley de Dios regulan éticamente la relación y actuación de la sexualidad humana. Impedir la procreación de nuevas vidas va contra el fin trascendente de la generación humana, que es cumplir el mandato divino de crecer y multiplicaos. Conclusión: el ser humano, con una naturaleza caída, dispone de la gracia para respetar el orden moral natural y la ley divina. En la práctica de su conducta sexual y el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte. Muchas gracias al doctor Ernesto del Castillo Calleros por la interesante exposición que nos brindó. Y ahora solicitamos la presencia del ingeniero Sergio Enrique Asensio Gómez, presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco, quien le hará entrega de un reconocimiento.